Mis queridos amigos, ya estamos al aire aquí en esta plataforma de variedad y contenido a través de la plataforma Zoom. Hoy vamos a tratar un tema de palpitante actualidad y muy delicado para el futuro de Colombia, en lo político, en lo judicial y en lo económico. Es el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien ha sido extraditado de los Estados Unidos por una cárcel colombiana donde está cumpliendo una larga pena. Él ha logrado que la Corte Constitucional resolviera favorablemente su petición de revisión de su caso. Hoy tenemos como invitado al doctor Nadine Madera Arias, que es abogado titulado de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, candidato a magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en jurisprudencia y estudios avanzados en Derecho Internacional Público de la American University. Bueno, bien, de antemano, Nadine, gracias por aceptar esta invitación. Alfonso, muchísimas gracias. Buenos días a todos los oyentes de Unisucre FM Estéreo, a ti por la invitación este día y poder estar compartiendo con ustedes este tema tan importante de actualidad política y jurídica en el país. Bueno, la primera pregunta, ¿qué implicaciones tiene para el país esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional de resolver favorablemente la petición del exministro Andrés Felipe Arias para que revisen su caso? Listo, bueno, respecto a las implicaciones de este caso, a lo menos dos implicaciones son las que saltan a la vista ostensiblemente ante esta situación. Una implicación jurídica, que es la directa en este caso, y es que la Corte Constitucional ha ordenado a la Corte Suprema de Justicia una segunda instancia y una revisión entonces para el caso Andrés Felipe Arias. Y pues no solamente para el caso Andrés Felipe Arias, sino que va a quedar el precedente para que casos análogos también puedan ser revisados por este tribunal. Hay que hacer claridad en que el hecho de que la Corte Constitucional haya, mediante fallo de tutela, ordenado a la Corte Suprema de Justicia nuevamente la revisión del caso de Andrés Felipe Arias, es decir, en segunda instancia, no implica una absolución, ¿ya?, o una ratificación de condena de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia deberá nuevamente aperturar la instancia y llevar a debate. Los abogados de Andrés Felipe Arias deberán nuevamente acudir ante este trabajo judicial y sustentar las razones por las cuales consideran que el exministro es inocente, y la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, tendrá entonces a la final la decisión de mantener la condena o definitivamente absolverlo. Entonces, el hecho de que la Corte Constitucional haya respondido favorable a la tutela no implica directamente una libertad del exministro. Y por otro lado, una implicación política que sin duda alguna es un remesón a la justicia, la noticia de la revisión de segunda instancia del caso de Andrés Felipe Arias, y políticamente, bueno, las tensiones que se originan en razón de que no solamente Andrés Felipe Arias, sino que son muchos los políticos que fueron procesados ante la Corte Suprema de Justicia en única instancia y que van a tener la posibilidad de acudir nuevamente al tribunal. Bueno, doctor Nadine Madera, hay duda, bueno, van a revisar el caso, pero ¿qué sospechan los analistas que pueda presentarse al particular cuando aquí parece que hay un choque de trenes? Bueno, en realidad no hay un choque de trenes, es una dinámica propia de la democracia, propia de las instituciones jurídicas, y la Corte Constitucional toma la decisión en ejercicio de sus competencias. De hecho, la Corte Constitucional tiene sus competencias muy claras en el artículo 241 de la Constitución. Entonces, revisando la acción de tutela, que es propio de sus competencias, es que la Corte toma la decisión.
Pero además de esto hay que hacer una claridad, y es que la decisión de la Corte Constitucional es ajustada de derecho, toda vez que la decisión tiene como fundamento que la doble instancia judicial es una garantía de derechos humanos, es una garantía convencional. Así, por ejemplo, en el sistema regional americano de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 y el artículo 25 establece la garantía de doble instancia. Y en el sistema universal, que es en Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos, también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.5, establece la garantía de la doble instancia. Y estos dos instrumentos internacionales fueron ratificados por Colombia inclusive antes de la Constitución de 1991, es decir, que nuestra Constitución es postconvencional. Y el Estado colombiano debió organizar, debió estructurar su normativa interna acorde a estos postulados internacionales, ya que el Estado colombiano lo ratificó. Estaba comprometido el Estado a hacerlo y el Estado no lo hizo. Y además de ello, en el caso de Arias específicamente, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU también falló a favor de Arias, sustentando y alegando que en definitiva Arias tenía derecho a la doble instancia y por razón de ello ordenó al Estado colombiano a que se le considera una instancia, una segunda instancia. Es decir, que la decisión de la Corte Constitucional no es una decisión sorpresiva, es una decisión que se esperaba y es una decisión ajustada a la normativa internacional. Doctor Nadine Madera, la segunda instancia ya es un caso cerrado. Lo que pasa es que en este tipo de procesos en los que estaba inmiscuido el exministro Arias, solamente había una única instancia. ¿Ya? Pero, como he señalado anteriormente, convencionalmente, como garantía de los derechos humanos, se le permite dos instancias. ¿Ya? Entonces, la Corte Constitucional lo que hizo fue permitirle a Andrés Felipe Arias poder acceder a la otra instancia para la revisión de su caso. Eso es lo que acontece en el caso particular de Andrés Felipe Arias y de otras personas que altos funcionarios del Estado, también investigados por la Corte Suprema de Justicia y condenados, que también en caso análogo podrán acceder a una segunda instancia judicial. Ya con la segunda instancia, si la Corte Suprema de Justicia mantiene su posición de condena, pues ahí sí existirá una cosa juzgada, y si absuelve, pues obviamente Andrés Felipe Arias será libre. Bueno, ¿es ajustada la decisión de la Corte Constitucional o es una decisión de corte política? Bueno, sin duda alguna, no es una decisión política, pero sí una decisión con implicaciones políticas. No es una decisión política porque, como acabé de señalar, la Corte Constitucional lo que hizo fue adecuar, ¿ya?, el ordenamiento interno a los parámetros internacionales que estaban inclusive antes de la Constitución de 1991. Es decir, que se conocía ya, era sabido de que al exministro Arias le accedía este derecho de la doble instancia por que existen normatividades internacionales en las cuales el Estado colombiano está vinculado, se comprometió, y entonces él, específicamente el ministro Arias, pues iba a estar beneficiado de esta premisa, de esta garantía constitucional, de esta garantía de derechos humanos. Entonces, la decisión de la Corte Constitucional es ajustada a derecho, y lo que debe el Congreso de la República hacer es ya tramitar una ley para organizar nuevamente los procedimientos que atañen a este asunto, y nuevamente una reorganización jurídico-procesal en Colombia. Bueno, doctor Jorge Nadine Madera, esta decisión podía provocar la salida de otros presos políticos que tienen igual y diferentes casos de condena en las cárceles colombianas, como el caso de Álvaro García Romero, el exgobernador de Sucre, Salvador Granados, podrían eventualmente, de darse este caso, pedir revisión de sus casos. Podrán solicitar ante la Corte Suprema de Justicia una revisión de su caso. Es decir, que no sea en única instancia, sino que sean en dos instancias. Pero repito,
El hecho de que la Corte Constitucional, mediante fallo de tutela, haya permitido una revisión de segunda instancia al caso de Andrés Felipe Arias, no implica en estos momentos la libertad del ministro. Lo que implica es que le está diciendo al Consejo, a la Corte Suprema de Justicia, perdón, que debe revisar en segunda instancia. Ya la Corte Suprema de Justicia, en proceso de segunda instancia, determinará si absuelve al ministro o si mantiene la condena. Lo mismo acontecerá en todos los demás casos que se encuentren en situaciones análogas. Ha mencionado usted, doctor David Madera, de que Colombia tiene suscritos convenios internacionales que eventualmente habrían sido violados en este proceso con Felipe Arias. ¿Estas situaciones son comunes en el Estado colombiano? Bueno, aquí hay que revisar la política internacional colombiana. Colombia ha sido de los primeros en suscribir tratados internacionales, pero lamentablemente también uno de los primeros en incumplirlos. Y no solamente en materia de derechos humanos, sino en materia comercial. Y eso ha hecho, por ejemplo, que el Estado colombiano hoy en día esté demandado tanto por Estados como por empresas privadas por incumplimiento de tratados internacionales. Entonces, este caso de Andrés Felipe Arias es un caso particular porque es un caso de violación de derechos humanos y ya comprobado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Constitucional lo que hace es adecuar el ordenamiento jurídico que no se había hecho, es decir, se estaba en deuda desde 1991. Desde 1991 inmediatamente tenía que existir este ajuste y con las legislaciones procesales que se emitirían en este nuevo ordenamiento jurídico tenía que estar ajustado en razón de que la Constitución de 1991 es una constitución postconvencional y ya tenía que estar adecuado a su ordenamiento. Entonces, esta es una situación que demuestra que el Estado colombiano no ha adecuado muchas de sus disposiciones al ordenamiento interno, como también en el caso, por ejemplo, de la facultad o de la potestad sancionatoria que tiene la Procuraduría General de la Nación para inhabilitar o para destituir a funcionarios públicos que han sido elegidos democráticamente. Eso lo vamos a ver este año. Este año, Alfonso, vamos a ver el caso de la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente con el caso Petro Urrego. Y el Estado colombiano está contra las cuerdas en ese punto. Estamos esperando que la Corte Interamericana tome la decisión, pero es una decisión también que causará un gran remesón político en el sentido en que si la Corte Interamericana decide comprender literalmente o interpretando teleológicamente los derechos políticos establecidos en la Convención Americana, entonces se concluirá de que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para sancionar o destituir a los funcionarios públicos que han sido elegidos democráticamente. Entonces, había que, en su momento, en 1991 y posteriormente, cuando salió el régimen disciplinario, adecuar el ordenamiento jurídico frente a estos postulados internacionales, aunque otros teóricos y académicos en materia disciplinaria sustentan que no, inclusive la Corte Constitucional sustentó que no había ningún choque entre la Convención y la Constitución respecto a esta potestad sancionatoria de la Procuraduría, pero en su momento veremos cuando la Corte Interamericana emita la sentencia cómo quedará el Estado colombiano frente a la interpretación de estos derechos, pero que demuestran que en efecto el Estado colombiano debe ajustar su política internacional cuando suscribe tratados internacionales, es decir, saber qué es lo que firma y saber sus consecuencias. Y una vez adquiridos estos compromisos, entonces el Estado adecúa su ordenamiento interno para evitar precisamente situaciones como esta, en donde entonces se genera un aparente choque entre la Corte Constitucional por un lado y la Corte Suprema de Justicia por otro, donde ya era una situación que era clara porque tratados internacionales que sabemos que son obligatorios para el Estado colombiano en el caso de que han sido suscritos y han pasado por ley de la República en Colombia, debía hacerse el ajuste normativo, pero que no se mantuvo. Entonces no se realizó ese ajuste y hoy en día pues nos vemos abocados a este tipo de choques que eventualmente también podrán originar en el caso de que alguna de estas personas que solicite segunda instancia sea absuelta, pues podrá solicitar también reparación directa por parte del Estado y el Estado colombiano tendrá que indemnizar a esas personas y ahí sí los que terminarán pagando todo esto somos todos los colombianos de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, indemnizar a todas estas personas por las detenciones a las cuales fueron sometidos. ¿Hay riesgos, doctor Madera, de que se pierda este caso con
Andrés Felipe Arias, de que la revisión de su caso pueda dejarlo en libertad? Sí, o sea, como les menciono, la Corte Suprema de Justicia, cuando revise el caso, tiene dos vías. Una primera vía que es mantenerse en la condena y en dicho caso seguirá la aplicación de la sanción penal a Andrés Felipe Arias, y una segunda vía que es la absolución. Y en el caso de que Andrés Felipe Arias sea absuelto, con seguridad podrá demandar al Estado por todas las situaciones que han acontecido hasta la fecha, el caso de que haya estado fuera del país, que haya sido sometido a un proceso penal injustamente, que haya tenido que ir a tribunales internacionales de derechos humanos para pedir revisión de su caso. O sea, todas estas situaciones él las podrá alegar y podrá pedir una reparación directa del Estado. Doctor Madera, ¿cuánto se gasta el proceso de revisión y cuántos magistrados participarán en él? ¿Y cómo están como las barajas? Porque también ya la decisión esta que permite la revisión fue dividida. ¿Tú crees que vaya a ser una decisión dividida también dentro de la revisión del caso? La Corte Suprema no se va a inhibir, no se puede inhibir y tiene que tomar una decisión o de mantener la condena o de absolver en segunda instancia. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Ahora, la Corte Suprema deberá adoptar en su reglamento interno, debe modificarlo para la creación de la sala o bien si será por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, deberá modificar y establecer ya todas las directrices necesarias para que pueda revisarse nuevamente el caso de Andrés Felipe en esta Corte colombiana. ¿Y se gastará cuánto más o menos? ¿En cuánto debe hacerlo? Bueno, como le menciono, dependerá ya de la organización que se mantenga, porque puede que se tomen, digamos que como parámetro las leyes procesales vigentes, o que como este es un caso especial y la Corte Constitucional ha ordenado su revisión, puede que exista algún tipo de maniobrabilidad por parte de la Corte para definir un tiempo en la decisión. Entonces puede utilizar la ley procesal vigente o en su reglamentación interna provisionalmente podrá establecer esos términos. Por eso señalaba lo importante de que el Congreso de la República actúe y inicie todo el proceso legislativo para adecuar el ordenamiento jurídico interno a esta nueva orden de la Corte Constitucional. Sin Yo lugar a quería dudas, utilizar las reglas vigentes procesales de los términos de segunda instancia para revisar el caso, pero el Congreso debe, porque la ley procesal todavía mantiene procesos de única instancia, la ley penal también lo mantiene para este tipo de funcionarios. Entonces, es necesario que se haga una adecuación al ordenamiento interno respecto a este punto. indiscutiblemente que se sigue polarizando el país con este caso. Doctor Madera, Arias, Nadine, le agradecemos mucho pues esta orientación de tipo jurídico, especialmente en este caso que tiene dividido al país. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Alfonso, por la oportunidad de estar con ustedes en este prestigioso medio, a todas las personas que nos acompañan. Y cierro finalmente con 3 puntos breves. Primero, mientras que el Estado colombiano no sea responsable con el ordenamiento internacional al que se vincula, seguirán estas situaciones pasando. Ahí la política internacional debe hablarse. La tensión que existe entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional es una situación que siempre ha acontecido desde el 91 hasta la fecha. Inclusive el Consejo de Estado también ha estado inmerso en ello, pero es un asunto normal de las dinámicas institucionales y que no representa en realidad una amenaza para las instituciones. Es algo normal que puede acontecer y que finalmente la seguridad jurídica, que es un tema que se cuestiona mucho y es un tema muy sensible, era previsible, pues la decisión de la Corte Constitucional si era previsible, en realidad no hay ofensa al principio. Entonces, digamos que esas son las 3 conclusiones generales que yo puedo extraer de la situación de Andrés Felipe Arias y de lo que se viene para el país en materia de revisión de casos ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Amable, el doctor Nadine Madera cierra por esta intervención aquí en Alfonso Hamburger al vuelo, ya regresa.